Bueno, lo adelantábamos al comienzo, el gobierno finalmente acordó con los acreedores, principalmente con BlackRock, este fondo acreedor con nombre de banda de rock, hay que decirlo, Roca Negra, que era la figurita difícil, ¿no? La mujer difícil de conquistar para el gobierno, hablando en términos de galantería. Finalmente llegó a un acuerdo. Y en teoría esto significa un poco más de aire para esta alicaída economía y para el plan de, ¿cómo podemos decir?, de recuperación que quiere emprender Alberto Fernández, que entre otras cosas ya también anunció la extensión del Procrear, algo que después vamos a ir. Pero ahora vamos a hablar de lo que dejó esta negociación de la deuda, si es positiva, es negativa, con Santiago Tamuz, economista, analista de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias, como siempre. ¿Es positivo o negativo este acuerdo con los acreedores? No, por supuesto que es positivo. Quizás se demoró bastante en llegar al acuerdo, pero se logró el acuerdo y eso evitó sobre el filo de entrar en un default duro, justamente este acuerdo que significó un ahorro de más de 30.000 millones de dólares. Hay cálculos que lo llevan a un poco más, pero habría que ver, esto es mucho considerado de acuerdo al valor presente, pero lo importante es que desahoga los próximos 3 años de vencimientos en lo que es deuda con Plaza Nueva York. Estamos hablando de un país con una deuda de 320.000 millones de dólares y donde resolvió el problema sobre 60.000 millones de dólares de deuda. Tenemos otra deuda, por ejemplo, con el FMI, que también entiendo que ahora se va a estar encarando para conseguir algún tipo de plan de facilidades extendidas, y eso seguiría desahogando lo que es el corto plazo. Y quizás acá valga también la importancia de considerar el monto del déficit fiscal de este año, que puede ser por lo menos del 10% del PBI, y eso es casi el monto que se está ahorrando en los próximos 3 años para Argentina en lo que es vencimiento de deudas por esta negociación. O sea, hay que tener en cuenta también que estamos teniendo un déficit fiscal importante y que eso hay que financiarlo, y quizás nos permite financiar ya no tanto con emisión, sino con un retorno a lo que es el mercado de capitales. Ahora, independientemente del origen de la deuda, porque bueno, hubo un fallo de la justicia en su momento, del juez Ballesteros, porque el origen de toda esta deuda externa tiene en su mayoría lugar durante el último gobierno militar, pero independientemente de esto, de si es legítima o no en su origen, pero a ver, ¿había otra posibilidad o esta era la única que existía, ¿no? Si no acordábamos con los acreedores, ¿qué pasaba, por ejemplo? Bueno, las mismas consecuencias que el default de Rodríguez A sobre los últimos días del año 2001. Claro. Cuando vos entras en un default abierto, realmente perjudicás a lo que es el financiamiento no tan solo del Estado, sino del resto de la economía, del Estado en todos los niveles, pero al mismo tiempo de todo el sector privado de la economía, e incluso lo que son los pagos de comercio exterior. O sea, realmente pasás a experimentar una situación que implica no tan solo el freno de la inversión en la economía, sino también la desaparición del financiamiento, de aquel financiamiento que ya habías obtenido. O sea, la refinanciación de deudas. Claro, digo, hablando muy pronto nos aislábamos del mundo, digamos, salíamos del mundo. Y financieramente se nos complicaba mucho y íbamos a acentuar la recesión. Imagínate que esto se anunció a las 3 de la tarde aproximadamente del día lunes, y a las 5 vencía el plazo para poder hacer este tipo de anuncios. Para el martes estábamos en un default ya total, porque no íbamos a conseguir la cantidad de adhesiones al canje propuesto, y eso implicaba realmente un litigio futuro, o seguramente una nueva negociación, pero en condiciones más desventajosas para el país. La verdad que la gran ventaja de haber llegado a este acuerdo es que vos estás desobligándote en el corto plazo, vas a tener que pagar a futuro, te das la posibilidad de financiar en forma más genuina, que es lo que quiero recalcar, el déficit fiscal que vas a tener que asumir este año. ¿Sí? Por ejemplo, el lanzamiento del plan Procrear, he leído que se quiere financiar con lo que es el monto de dinero que hay para ese fondo de sustentabilidad que tiene el ANSES, pero eso ya está aplicado en bonos en este momento,
o en acciones un porcentaje, sacar fondos de ahí para poder salir a financiar va a implicar que del otro lado haya alguien que los compre a esos bonos y esas acciones. En condiciones favorables financieras es posible que haya quien tenga que colocar fondos o tenga vea atractivo el comprar activos argentinos. En vez de un default total, este mismo plan Prosperar que se anunció ayer no tenía financiamiento. ¿Qué es lo que queda de aquí a futuro? También está la deuda con el FMI. Claro, por eso te digo, tenés una deuda con el FMI y al mismo tiempo tenés más colocaciones, mercado local, que te hacen a un monto importante. Está bien que una parte importante está en el sector público, organismos e inversiones institucionales que van a renovar, pero pensémoslo de esta manera. Habiendo empezado acá y habiendo tenido un apoyo del FMI, se descontaría que un acuerdo con el FMI vamos a llegar. Lo único que vamos a pasar a otro tipo de plan de financiamiento del FMI, no nos van a perdonar la deuda, sino que nos van a pedir eso que tanto el gobierno no quiere ofrecer, que es un plan económico. Un plan económico. O sea, ya ahí va a ser difícil en términos técnicos la negociación, ya no de negociar valor presente de la deuda, que fue la gran negociación con los fondos de inversión que tenían nuestra deuda, sino acá con esta deuda lo que te van a pedir es cumplimiento de objetivos y una visita trimestral de técnicos del fondo para ir verificando el avance en el cumplimiento de metas que llevan a esos objetivos, que no están tan lejos, ojo, de lo que planteó el presidente ayer, que iba a no seguir un plan sino objetivos y hablar de desendeudarse, de un tipo de cambio competitivo, de llegar a un superávit comercial o equilibrar las cuentas fiscales. Al FMI le suena pero perfecto. El tema es implementar un plan para poder llegar a lograr esos resultados. Muy claro, como siempre tus conceptos, Santiago. Muchas gracias por el panorama. No, gracias a vos. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno.